¿Alguna vez has sentido que alguien te piensa constantemente, pero no se atreve a decirlo? A veces, el silencio no es indiferencia, sino un reflejo de un corazón que guarda sentimientos en secreto. En Proverbios 27:19 leemos: como en el agua el rostro refleja el rostro, así el corazón del hombre refleja al hombre. Este versículo nos revela una verdad profunda. Lo que hay en el corazón, aunque oculto, siempre encuentra una forma de manifestarse. Hoy exploraremos cómo la Biblia nos ayuda a identificar las señales invisibles que indican que alguien nos extraña, aunque no lo exprese abiertamente. Revelaremos cómo estos gestos, actitudes y palabras encubiertas pueden tener una raíz espiritual más profunda de lo que imaginas. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti a través de estas señales? A veces el alma grita en silencio. Lo hace sin palabras, sin mensajes, sin miradas prolongadas. Simplemente se guarda lo que siente, esperando que el otro lo entienda sin necesidad de que lo diga. Hay personas que te extrañan profundamente, pero lo ocultan por miedo, por heridas pasadas, por orgullo o simplemente porque no saben cómo manejar lo que sienten. En la Biblia encontramos historias de amor y amistad, donde el silencio no fue indiferencia, sino una señal poderosa de lo que aún vivía en el corazón. Cuando Pedro negó a Jesús, no lo hizo porque no lo amara. Lo hizo por temor, por debilidad, por la presión de un entorno que lo confrontó cuando aún no estaba listo. Pero su reacción inmediata después de negarlo 3 veces fue llorar amargamente. Lucas 22, 61, 62 nos dice: entonces el Señor se volvió y miró a Pedro. Y Pedro se acordó de lo que el Señor le había dicho: antes que el gallo cante hoy, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Ese llanto fue una confesión muda de cuánto lo amaba, de cuánto le dolía haber fallado y de cómo, en lo más profundo, su corazón seguía unido al Maestro. Hay personas que han salido de tu vida sin explicaciones claras, otras que se distanciaron sin razones aparentes. Tal vez hubo una discusión o tal vez simplemente se alejaron. Pero en ese silencio, en ese espacio vacío que dejaron, puede habitar una añoranza que no se atreven a confesar. No todo distanciamiento es sinónimo de olvido. No toda ausencia es indiferencia. Algunas veces, el corazón simplemente no encuentra las palabras adecuadas para volver. Lo vemos también en el caso del hijo pródigo, aunque esa historia será explorada más adelante. Hoy queremos enfocarnos en esa sensación de ser recordado en lo secreto, de ser extrañado en la intimidad del alma de alguien que, aunque calla, no ha soltado el vínculo. El silencio no siempre es una negación. En muchas ocasiones es una pausa necesaria para sanar, para procesar, para entender. Y en medio de esa pausa, Dios sigue hablando. A veces incluso Dios permite ese silencio para mostrarte quién realmente te lleva en el corazón. Así como Pedro fue confrontado con la mirada de Jesús, hay personas que hoy sienten la misma mirada clavada en su interior. Saben que han fallado, que se han alejado, que no supieron cómo mantenerte cerca, pero eso no significa que te hayan olvidado. Al contrario, te piensan, y aunque no lo expresen, lo llevan en sus oraciones, en sus suspiros, en sus pensamientos recurrentes. En el libro de Salmos 139, 1, 2, David expresa algo profundamente revelador. Señor, tú me has examinado y conocido. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Desde lejos comprendes mis pensamientos. Si el Señor puede conocer los pensamientos más profundos, también puede mostrarnos cuando alguien nos guarda en el corazón. Él es el único que ve lo que nadie más puede ver. Él conoce las intenciones ocultas, los sentimientos reprimidos, los deseos que no se expresan. Y si tú estás viendo señales sutiles, si sientes que alguien sigue presente, aunque esté lejos, tal vez es porque hay un eco en su alma que te sigue nombrando.
Pensemos en José, vendido por sus hermanos. El vínculo se rompió bruscamente. Lo alejaron, lo traicionaron, lo despojaron de todo lo que conocía. Durante años no supo de ellos, y ellos seguramente guardaron silencio. Ninguno fue a buscarlo, ninguno se atrevió a confesar la verdad a su padre, pero eso no significa que lo hayan olvidado. Años después, cuando se reencuentran, el corazón de José se quebranta. En Génesis 45, 1, 2 leemos: no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, y lo oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Ese llanto era la prueba viva de que el tiempo y la distancia no habían borrado el lazo. José los había extrañado, tal vez ellos también, aunque en silencio. Tal vez lo habían recordado cada vez que veían el dolor en el rostro de su padre. Tal vez el remordimiento los acompañaba cada vez que el nombre de José cruzaba sus pensamientos. Hay personas que no pueden hablar porque sienten que no merecen hacerlo. Como Pedro, que después de haber negado a Jesús, no volvió corriendo a él. No se atrevía. Y sin embargo, Jesús fue a buscarlo. En Juan 21, el Maestro resucitado aparece en la orilla mientras los discípulos están pescando. Allí, Jesús toma la iniciativa. No solo lo perdona, sino que lo restaura. Le pregunta 3 veces: ¿me amas? Y Pedro responde cada vez con un corazón quebrantado. Allí se rompe el silencio, allí se rompe la culpa, allí el amor encuentra voz. Y ese encuentro es una de las escenas más profundas del Evangelio, porque nos muestra que aunque alguien calle, el amor puede seguir vivo. En nuestra vida cotidiana, estas historias se repiten en nuevas formas. Hay amigos que se alejan sin despedida, pero que observan tus publicaciones, preguntan por ti a otros, guardan fotos que no han borrado, leen tus mensajes antiguos aunque no los respondan. Hay exparejas que oran por ti en secreto, que te recuerdan en momentos inesperados, que no saben cómo acercarse pero que no te han dejado ir del todo. Hay familiares con los que el orgullo ha levantado muros, pero que siguen dejando tu silla puesta en la mesa cada Navidad, aunque no lo digan. Hay hermanos de fe que se distanciaron por desacuerdos, pero que aún mencionan tu nombre en sus oraciones. ¿Por qué es tan difícil hablar cuando se extraña? Porque reconocer que se necesita a alguien también es admitir vulnerabilidad. Y el mundo nos ha enseñado a temer ser vulnerables. Pero la Biblia no teme mostrar vulnerabilidad. Al contrario, la celebra como una puerta a la restauración. En Jeremías 31:3, el Señor declara: con amor eterno te he amado, por tanto, te prolongué mi misericordia. Ese amor eterno es el que sostiene incluso los lazos rotos. Es el que impulsa a Dios a extender misericordia una y otra vez. ¿No crees que ese mismo principio puede operar en los corazones humanos? Cuando alguien te extraña pero lo oculta, está viviendo una lucha interna. Sabe que hay una distancia, pero no sabe cómo acortarla. Y en muchos casos, el Espíritu Santo trabaja silenciosamente en esas personas, preparando el terreno para un reencuentro, una reconciliación o al menos un cierre que traiga paz. No minimices los sentimientos que surgen en tu interior cuando piensas en alguien que se alejó, pero cuya presencia sigue latente en tu memoria. Puede ser que el Espíritu te esté mostrando que ese vínculo no está completamente cerrado, que aún hay algo sin resolver, que aún hay oraciones sin responder. No es casualidad que a veces sientas el deseo de orar por alguien específico sin saber por qué. No es casualidad que algunos recuerdos lleguen con tanta fuerza. En el mundo espiritual, nada es casual. Todo es parte de un diseño donde Dios trabaja constantemente, incluso en el terreno de las emociones humanas. Proverbios 16:9 afirma: el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos.
Tú puedes pensar que un vínculo se terminó, pero Dios puede estar obrando silenciosamente para restaurarlo. A lo largo de los años, muchas personas han experimentado este tipo de señales. Han sentido en lo profundo que alguien las seguía amando, aunque no lo dijera. Han percibido el eco de un cariño que se resistía a morir. A veces, esa certeza llegó en un sueño, en un versículo leído al azar, en una frase dicha por un predicador, en un encuentro inesperado, porque cuando el lazo es genuino, no importa cuánta distancia haya, no importa cuántas palabras no se hayan dicho, el amor encuentra formas de manifestarse. Y el Espíritu Santo es experto en traer a la luz lo que está oculto en el corazón. Pedro no dejó de amar a Jesús cuando lo negó. José no dejó de amar a sus hermanos cuando lo vendieron. Tú no dejaste de amar a esa persona que se alejó. Y tal vez ellos tampoco dejaron de amarte. Solo están en silencio. Un silencio que Dios puede usar para trabajar en ambos corazones, para enseñar, para sanar, para moldear. Pero llegará el día en que la mirada se cruce, la palabra se pronuncie y el reencuentro sea inevitable. Hasta entonces presta atención a las señales, porque el amor, aunque se oculte, nunca muere. Solo espera el momento divino para volver a florecer. Hay momentos en la vida en los que alguien parece ausente, pero cada uno de sus pequeños gestos lo traiciona. No se atreven a hablar con claridad, pero sus actos, incluso los más insignificantes, terminan diciendo mucho más de lo que las palabras podrían expresar. En esos silencios, en esos movimientos que parecen casuales, se esconde el eco de un corazón que no ha logrado soltar. Y lo más sorprendente es que muchas veces esas acciones están cargadas de intenciones que ni siquiera esa persona logra entender del todo. La Biblia nos enseña que el amor no siempre se manifiesta con discursos o grandes demostraciones. A veces se revela en lo pequeño, en lo sutil, en lo aparentemente inadvertido. En el libro de Ruth encontramos una escena profundamente reveladora. Ruth, la moabita que decide no abandonar a su suegra Noemí, termina trabajando en los campos de Booz, un pariente lejano del difunto esposo de Ruth. Lo que en un principio parece un simple acto de caridad o generosidad se convierte, con el tiempo, en una muestra de afecto que se manifiesta a través de pequeños cuidados. Booz ordena que dejen espigas adicionales para que Ruth las recoja con facilidad. Él observa desde la distancia, se interesa por ella, procura su bienestar. Ruth 2:15-16 dice: y cuando se levantó para espigar, Booz mandó a sus criados diciendo: dejadla también espigar entre las gavillas, y no la avergoncéis, y dejaréis también caer para ella algo de los manojos, y lo dejaréis para que lo recoja, y no la reprendáis. No le declaró su afecto en ese momento. No le habló directamente de su interés, pero su corazón ya estaba obrando en favor de ella, de forma discreta, cuidadosa, intencionada. Eso es exactamente lo que muchas veces ocurre cuando alguien nos extraña y lo oculta. No lo dirán abiertamente, no enviarán un mensaje confesando su nostalgia, pero cuidarán tus intereses desde la distancia. Te ayudarán sin que lo sepas. Se mantendrán cerca sin cruzar los límites. Harán cosas por ti que podrían parecer pequeñas, pero que están cargadas de significado. Y si prestas atención, si permites que el Espíritu Santo te dé discernimiento, podrás ver que esos gestos no son casualidad. Son la forma en la que ese corazón habla cuando la boca no puede. El libro de Proverbios está lleno de sabiduría sobre cómo los hechos revelan la verdad interior del ser humano. En Proverbios 20:11 leemos: aún el muchacho es conocido por sus hechos, si su conducta fuere limpia y recta. Lo que hacemos habla más fuerte que lo que decimos. Y cuando alguien actúa de una forma particular, cuando te tiende la mano sin que se lo pidas, cuando procura tu bienestar desde las sombras,
eso es una señal de lo que realmente siente. No todos saben expresarse verbalmente. No todos tienen la madurez emocional para declarar lo que sienten. Pero eso no significa que no sientan. Simplemente lo manifiestan de otra manera. En las Escrituras, esta verdad aparece de forma constante. Marta y María recibieron a Jesús en su casa. Cada una expresó su afecto de manera distinta. Marta se afanaba con los preparativos, deseando honrarlo desde la acción. María, por otro lado, se sentó a escucharle. Ambas, desde su modo de ser, revelaban cuánto lo amaban. Pero Jesús discernió que el acto de María, aunque aparentemente pasivo, reflejaba una profundidad espiritual mayor. Lucas 10, 41, 42 nos dice: respondiendo Jesús, le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Lo que puede parecer una acción simple, como sentarse a los pies del Maestro, encierra una intención poderosa, y eso ocurre también con quienes nos extrañan. Puede que no hagan grandes declaraciones, pero sus actos silenciosos lo revelan todo. Jesús mismo, al enfrentar su pasión, notó estos gestos escondidos. Cuando estaba en casa de Simón el leproso, una mujer se le acercó y derramó un perfume muy costoso sobre su cabeza. Fue un acto callado, sin palabras, pero fue tan significativo que Jesús declaró en Mateo 26:13: de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Era un gesto de amor, de honra, de reconocimiento. Un acto que habló más fuerte que cualquier declaración. Así, también, los que te extrañan a menudo dejan caer sobre ti un perfume invisible, un cuidado que no siempre percibes con claridad, pero que está allí, llenando el aire de una ternura oculta. El alma humana, cuando está herida o contenida, busca formas seguras de expresión. El que extraña pero no puede decirlo directamente, busca la oportunidad de servir, de ayudar, de coincidir por casualidad, de encontrar motivos para permanecer cerca sin parecer vulnerable. Tal vez se ofrece a ayudarte con algo mínimo, se mantiene pendiente de lo que publicas o incluso encuentra formas indirectas de hacerse presente sin invadir. La Biblia enseña que el amor se manifiesta en los hechos. En 1 Juan 3:18 se nos exhorta: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Esta instrucción revela un principio espiritual clave. Las acciones nacidas del amor son las que realmente importan. Aunque no haya confesión verbal, el que actúa con cuidado, con intención y con respeto, está revelando un afecto genuino. La palabra también nos muestra cómo en muchos casos las acciones son precedidas por un mover interior que Dios mismo permite. El rey Asuero, por ejemplo, no podía dormir una noche y decidió revisar los libros donde se registraban los hechos memorables del reino. Allí leyó acerca de Mardoqueo, quien había salvado su vida años atrás, pero aún no había sido honrado. Ese simple acto de revisar registros fue guiado por la mano de Dios y desembocó en una restitución inesperada. Esther 6:1-3 dice: aquella misma noche se le fue el sueño al rey y dijo que le trajesen el libro de las memorias y crónicas, y se leyeron delante del rey, y hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado la conspiración. Entonces el rey dijo: ¿qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto? Y respondieron los servidores: nada se ha hecho con él. Fue entonces cuando el rey decidió exaltar a Mardoqueo públicamente. Una acción simple, guiada por una inquietud interna, reflejó un cambio de corazón. Así también, quien te extraña puede sentir el impulso de hacer algo a tu favor, de recordarte con honor,
aunque no lo diga. Dios observa todo lo que hacemos, especialmente aquello que parece pasar desapercibido. Jesús enseñó que incluso dar un vaso de agua en su nombre no quedará sin recompensa. Mateo 10:42 lo afirma claramente. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeños un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Si eso es así con acciones hechas por fe, ¿cuánto más con las acciones nacidas de un amor silencioso que aún no se atreve a mostrarse completamente? A veces, lo más simple se vuelve lo más profundo. Lo más callado se transforma en lo más revelador. El Espíritu Santo tiene la capacidad de darnos discernimiento para ver lo que no es evidente. Cuando alguien actúa de formas que no concuerdan con su supuesta indiferencia, es ahí donde el discernimiento entra en juego. Hebreos 5:14 nos dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. El discernimiento no solo nos ayuda a identificar el engaño o el pecado, sino también a reconocer el amor escondido, la nostalgia no verbalizada, el afecto velado en gestos cotidianos. Las personas que te extrañan en silencio muchas veces no quieren exponerse, pero aún así se esfuerzan por estar presentes de alguna manera. Y aunque sus acciones puedan parecer pequeñas, están impregnadas de una fuerza espiritual profunda. Cuando Ruth recogía espigas en el campo, no sabía que ese acto la conduciría a un destino redentor. Y cuando Buz le permitía recoger sin obstáculos, sin humillación, sin carencia, él tampoco sabía que estaba iniciando una historia que terminaría formando parte del linaje de Jesús. Los pequeños gestos no son menores cuando son guiados por Dios. El reino de los cielos no desprecia lo sencillo, al contrario, lo exalta. Jesús dijo que el reino es semejante a una semilla de mostaza, la más pequeña de todas, pero que crece y se convierte en un árbol grande donde las aves hacen nido. Mateo 13:31-32 describe: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Es ciertamente la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Así también, los actos sencillos que una persona hace cuando te extraña pueden parecer insignificantes, pero en realidad están sembrando la posibilidad de algo mucho mayor. En este punto, ya no se trata de interpretar señales obvias, se trata de ver lo invisible, de entender que el amor contenido se filtra por los bordes, por las grietas, por los detalles, y que si estás viendo esos gestos una y otra vez, si hay consistencia, si hay cuidado, si hay una presencia constante aunque no haya palabras, entonces estás frente a una señal clara. No es casualidad, no es indiferencia, es amor que aún no ha encontrado el valor para hablar, pero que ya está actuando. Es nostalgia que se manifiesta en servicio, es afecto que se expresa en los márgenes de lo cotidiano, y es Dios quien permite que lo veas, no para que te aferres al pasado, sino para que entiendas que lo que nace del corazón, aún en silencio, tiene peso eterno. Hay vínculos que no se expresan con palabras ni con actos visibles. Hay lazos que se sostienen en lo invisible, en lo íntimo, en lo profundo del espíritu. Cuando alguien te extraña pero no lo dice, y tampoco encuentra la forma de demostrarlo con acciones, a menudo lo hace de la única manera que le permite conservar la dignidad, el silencio y la distancia, orando por ti. La oración es el lenguaje de los corazones que aman en secreto, el refugio de quienes no saben cómo volver, pero tampoco saben cómo soltar. La Biblia revela esta dimensión espiritual del afecto a través de muchos relatos, pero sobre todo nos muestra que interceder por otro es una de las formas más puras de amor. Aquel que ora por ti sin que lo sepas, aquel que menciona tu nombre en su comunión con Dios, está más conectado contigo de lo que imaginas.
En Juan 17 Jesús ora por sus discípulos, pero lo más asombroso es que no solo intercede por los que están presentes con Él, sino también por los que vendrán después, por aquellos que creerán en su nombre. Juan 17:20 dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Aquí se revela un principio eterno. La oración trasciende la distancia, el tiempo, la presencia física. Es posible tener a alguien en el corazón y mantenerlo delante de Dios sin necesidad de contacto directo. Cuando alguien te incluye en sus plegarias, está reconociendo que tu existencia le importa, que tu bienestar espiritual no le es indiferente y que aunque la relación no esté activa, sigue viva en el lugar más sagrado, la conversación con Dios. No todas las personas que oran por ti tienen la valentía o la claridad emocional para acercarse y hablarte. No todos los que te recuerdan delante del Padre saben cómo expresar lo que sienten en el plano humano, pero eso no disminuye la fuerza de sus oraciones. A lo largo de las Escrituras, intercesores se levantaron en secreto, en lo oculto, movidos por el amor y la compasión. Moisés, incluso cuando el pueblo pecaba y se rebelaba, se postraba ante Dios suplicando por ellos. En Éxodo 32, 11, 14, después del pecado del becerro de oro, Moisés clama por la misericordia divina, apelando a las promesas de Dios y a su fidelidad. Su oración evitó un castigo inmediato. Moisés no abandonó a su pueblo, aunque ellos sí habían volteado el rostro. De forma semejante, cuando alguien te extraña pero calla, cuando guarda en su interior lo que siente, puede aún estar sosteniéndote en oración, como Moisés lo hacía por Israel, incluso en medio de la distancia o el conflicto. La intercesión tiene un poder único porque revela un compromiso interior que no depende de las circunstancias externas. En Romanos 8:26 se describe cómo el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Si el Espíritu de Dios intercede por ti, ¿cuánto más podría hacerlo alguien que, a pesar de haberse alejado, aún siente amor genuino? El que ora por ti en secreto está confiando tu vida, tu destino, tu paz al único que puede transformarlo todo. Está diciendo con esa oración lo que no puede decir con palabras: que desea tu bien, que te recuerda que no ha cerrado completamente la puerta del corazón. En muchas relaciones humanas se produce una distancia difícil de superar. Las palabras se vuelven escasas, las acciones se detienen, los encuentros cesan. Pero si el vínculo era verdadero, algo permanece. Y cuando esa persona sigue hablando de ti con Dios, sigue incluyéndote en sus ruegos y peticiones, esa es una de las señales más fuertes de que no te ha olvidado. Es incluso más significativa que cualquier contacto superficial, porque demuestra que tu nombre aún tiene peso en su mundo interior, que no ha sido reemplazado ni borrado. El apóstol Pablo, a pesar de estar separado físicamente de muchas de las iglesias que fundó, nunca dejó de orar por ellas. En Efesios 1:16 escribe: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Su amor por esas comunidades no dependía de la cercanía. Estaba sostenido por la oración constante, por la intercesión fiel. Lo mismo puede estar ocurriendo contigo. Alguien puede estar haciendo memoria de ti en sus oraciones, aunque ya no comparta contigo la misma etapa de vida, aunque el orgullo, el tiempo o las heridas hayan colocado una distancia visible. La oración rompe esa distancia y la transforma en puente. Es el modo en que el alma sigue unida, incluso cuando los caminos se han separado. Jesús enseñó que la oración debía ser hecha en lo secreto. Mateo 6:6 nos instruye: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. En ese lugar íntimo y escondido,
Las emociones reprimidas pueden expresarse sin temor. Allí se derraman lágrimas que no se atreven a mostrar en público. Allí se confiesan errores, se pide perdón, se invoca restauración. Cuando alguien entra en ese aposento secreto con tu nombre en los labios, está tocando el corazón mismo de Dios en favor tuyo. Esa es una manifestación de amor que, aunque no veas, deja huella en el mundo espiritual. No es extraño que haya personas que, tras años de separación, reconozcan que oraban por alguien todos los días. A veces, esa oración nace de la culpa, otras veces del amor no resuelto, y muchas otras del deseo sincero de que el otro esté bien, aun si ya no se comparte el camino. El Salmo 141:2 dice: Suba mi oración delante de ti como el incienso, el alzar de mis manos como la ofrenda de la tarde. La oración tiene aroma, es un incienso que sube al cielo. Si alguien eleva incienso por ti, lo está haciendo desde un lugar de reverencia, de conexión, de cuidado. Ese incienso no se pierde, llega, Dios lo recoge, lo registra, lo responde. En el Antiguo Testamento, Job intercedía por sus hijos constantemente, por si acaso habían pecado en su corazón. Job 1:5 relata: y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Job no necesitaba pruebas, no necesitaba saber con certeza. Su amor era tan fuerte que prefería orar anticipadamente. Su vínculo con sus hijos era invisible, pero constante. Así también, quien te ama en silencio puede estar intercediendo a diario, aunque no haya una razón visible para hacerlo, aunque no haya ninguna evidencia de que tú también lo pienses. La intercesión no pide reciprocidad, solo nace del amor verdadero. Incluso en los momentos más oscuros, Dios escucha esas oraciones. En el libro de Daniel, el ángel le dice al profeta que desde el primer día que dispuso su corazón, su oración fue oída. Daniel 10:12 declara: entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Si alguien está orando por ti, Dios lo sabe. Y si tú estás sintiendo que alguien te lleva en el corazón, aunque todo lo demás indique distancia, es muy posible que esa certeza provenga del Espíritu. Hay oraciones que cruzan continentes, hay oraciones que traspasan años de silencio, hay oraciones que preparan el camino para un reencuentro, para una reconciliación, para una sanidad profunda. Las Escrituras también nos muestran que interceder por otros es parte del carácter de Cristo. Hebreos 7:25 dice: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Jesús no ha dejado de interceder por los suyos. Esa es su función continua. Interceder es actuar como puente, como mediador, como sostén. Quien te extraña en silencio y ora por ti, está imitando a Cristo más de lo que imagina. Está reflejando un amor que va más allá del deseo de presencia o de cercanía. Está expresando un amor que busca el bien del otro, aunque no se reciba nada a cambio. Y eso es lo que lo hace tan valioso a los ojos de Dios. Cuando el corazón no puede hablar, cuando los labios no saben qué decir, cuando el cuerpo no puede acercarse, la oración se convierte en el único lenguaje posible. No hay barreras que la detengan. No hay distancia que la limite. No hay orgullo que la opaque, porque la oración nace del Espíritu, no del ego. Y cuando el Espíritu está conmovido por la ausencia de alguien, lo que hace es acudir al Padre y presentar esa ausencia como ofrenda, como clamor, como súplica. Tal vez no sabes que alguien está orando por ti, tal vez nunca lo sabrás. Pero si en tu interior sientes una paz que no puedes explicar, una certeza inexplicable de que estás siendo sostenido, puede que esa paz
sea el resultado de una oración que no escuchaste, pero que fue respondida. Filipenses 4:7 lo confirma. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz puede ser el fruto de un amor que se manifiesta sin palabras, sin contacto, sin presencia, pero con poder espiritual real. En este punto del camino se vuelve necesario discernir no solo lo que se ve, sino lo que se siente en lo más profundo del alma. Las señales no siempre son evidentes. A veces son susurros en el corazón. Y cuando esa voz interior te dice que alguien sigue ligado a ti en oración, no la ignores. Puede que sea el Espíritu confirmándote que, aunque no haya mensajes, aunque no haya llamadas, tu nombre sigue siendo pronunciado en el lugar más sagrado, en la presencia de Dios. Hay corazones que aman profundamente, pero lo hacen detrás de una muralla. No porque no sientan, sino porque no saben cómo mostrarlo sin exponerse. El orgullo, muchas veces confundido con fortaleza, se convierte en una barrera silenciosa entre dos almas que desean reencontrarse, pero no hallan el modo. Cuando alguien te extraña y lo oculta, es posible que el amor aún arda, pero el orgullo lo mantenga bajo control. Esta contradicción es una de las más dolorosas y comunes que enfrentan las relaciones humanas, y la Biblia no solo la reconoce, sino que la revela con una profundidad que traspasa generaciones. El orgullo no siempre se manifiesta como arrogancia evidente. En muchas ocasiones toma la forma de una defensa sutil, de un escudo construido a partir de heridas no sanadas, de decepciones no procesadas, de expectativas frustradas. Es esa voz interna que dice: no te acerques, no lo mereces, no olvides lo que te hizo. Pero en realidad, lo que esa voz trata de proteger es una parte herida del corazón que aún anhela. Esta tensión entre el amor que permanece y el orgullo que lo reprime es un conflicto espiritual y emocional que puede durar años si no se rinde a la verdad. En la parábola del hijo pródigo, Jesús ilustra con una claridad conmovedora lo que ocurre cuando el amor y el orgullo coexisten en el alma humana. El hijo menor, después de haber malgastado su herencia, decide volver. Pero el regreso no es simple. Hay vergüenza, hay temor, hay dudas. Él está dispuesto a aceptar una posición de siervo, no porque no ame a su padre, sino porque no se siente digno. En Lucas 15, 18, 19 se expresa así: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Este lenguaje interior refleja cómo el amor puede estar presente, pero cubierto por un sentido de indignidad que se manifiesta como retraimiento. Mientras tanto, el padre lo espera, y no con juicio, no con reproche, sino con los brazos abiertos. Corre a su encuentro, lo abraza, lo restaura. Pero luego aparece otro personaje, el hijo mayor. Él también ha estado en casa, pero su corazón está endurecido. En lugar de celebrar el regreso de su hermano, se queja, reclama, no puede comprender por qué se celebra a quien falló. En Lucas 15, 28 leemos: entonces se enojó y no quería entrar. Ese gesto de no querer entrar revela un orgullo que se ha disfrazado de justicia, pero que en el fondo es incapacidad para perdonar, para ceder, para amar sin condiciones. Este hijo mayor no está lejos físicamente, pero está emocionalmente distante, guarda rencor. Y tal vez, en otro contexto, él también extrañaría, pero preferiría guardar silencio antes que rendirse ante su propia vulnerabilidad. Lo que impide muchos reencuentros no es la ausencia de amor, sino la presencia del orgullo. Un corazón que ama, pero no quiere parecer débil, escogerá la distancia antes que la exposición. Y eso se convierte en un lenguaje silencioso de contradicción. Te pienso, pero no me acerco. Te extraño, pero no cedo. Deseo verte, pero me niego a dar el primer paso. Esta paradoja es tan humana como profunda.
La Escritura la conoce. Por eso, advierte repetidamente sobre el peligro del orgullo. En Proverbios 16:18 leemos: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Esta advertencia no solo habla del colapso externo, sino también del colapso de relaciones que no se restauran porque el orgullo interfiere. La soberbia impide el perdón, la altivez bloquea el arrepentimiento. Y en medio de todo, el amor sigue allí, pero atrapado, sin espacio para manifestarse con libertad. Es importante entender que el orgullo no siempre está dirigido contra el otro. Muchas veces es una lucha interna. El orgullo impide pedir ayuda, impide admitir errores, impide mostrar fragilidad, pero también impide la sanidad, impide el reencuentro. El libro de Santiago lo aborda con claridad. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Santiago 4:6. Cuando el amor quiere expresarse pero el orgullo lo bloquea, hay una resistencia interna que solo se quiebra con humildad. El corazón necesita rendirse ante la gracia para poder liberarse de ese conflicto. Solo cuando se elige la humildad es posible dar el paso que destruye las barreras del silencio. En muchos momentos de la historia bíblica, el orgullo ha retrasado la manifestación del amor. El faraón endureció su corazón una y otra vez, a pesar de las advertencias de Moisés. Aunque no era un caso de amor personal, sí era una historia de oportunidades desperdiciadas por causa de un corazón cerrado. Éxodo 8:15 nos dice: pero viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó. El endurecimiento del corazón es un acto voluntario. Nadie nace con el corazón endurecido. Es una decisión a veces inconsciente que se refuerza con el tiempo, con la repetición del dolor, con la falta de rendición. Cuando alguien te extraña pero ha endurecido su corazón, puede llegar a convencerse a sí mismo de que es mejor mantenerse lejos, aunque en su interior siga deseando una conexión. El apóstol Pablo también escribe sobre este conflicto cuando habla del deseo de hacer el bien, pero la dificultad de lograrlo. En Romanos 7:19 dice: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Esta lucha entre querer y no poder se refleja también en las emociones humanas. Quien te ama pero no se acerca, quien te extraña pero te evita, está muchas veces atrapado en esta misma tensión. El bien que desea, la reconciliación, el contacto, el abrazo pendiente, se ve bloqueado por una fuerza interior que le impide actuar. El amor maduro se reconoce no por lo que siente, sino por lo que está dispuesto a sacrificar. Y uno de los mayores sacrificios que puede hacer un alma orgullosa es dar el primer paso. Cuando alguien se atreve a acercarse después de mucho tiempo, cuando decide bajar las defensas y admitir lo que siente, está rompiendo con una cadena espiritual, está venciendo la soberbia, está permitiendo que la gracia fluya. Jesús enseñó sobre la importancia de la humildad como llave del reino. En Mateo 18:4 dice: así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. El amor escondido necesita ese gesto, un acto de humildad que le permita salir a la luz. No se trata solo de reconocer que se extraña, sino de tener la valentía de expresarlo, de pedir perdón si hace falta, de abrir la puerta al diálogo. Muchas relaciones se han perdido por falta de este paso y muchas podrían ser restauradas si se diera. La fe no está exenta de este conflicto. A veces incluso los creyentes oran, interceden, sienten el peso del afecto no resuelto, pero siguen atrapados por el orgullo. La oración que no se acompaña de una acción concreta puede quedarse estancada si no hay disposición de corazón. Por eso la Escritura también exhorta a no endurecer el corazón. En Hebreos 3:15 se lee: si oyeréis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Cuando alguien te extraña y guarda silencio, puede estar escuchando esa voz divina en lo profundo. Tal vez ya ha oído el llamado al reencuentro.
pero aún no ha vencido la resistencia interior. Hay algo profundamente espiritual en rendirse al amor. No se trata de debilidad, sino de obediencia. Cuando el Espíritu Santo toca un corazón y le muestra que es tiempo de restaurar, que es tiempo de hablar, que es tiempo de sanar, ignorarlo es resistir al plan de Dios. El orgullo no solo rompe relaciones humanas, también interrumpe los procesos espirituales. El que decide quedarse callado por orgullo está eligiendo el estancamiento. Pero el que se atreve a confesar lo que siente, aunque sea tarde, aunque cueste, está sembrando esperanza. Dios honra los corazones quebrantados. En el Salmo 51:17, David dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Cuando alguien finalmente admite que te extraña, cuando decide enfrentar lo que siente en lugar de esconderlo, está ofreciendo ese sacrificio. Y Dios lo ve, lo recibe, lo transforma. Nada es más fuerte que un amor que ha pasado por el fuego del orgullo y ha sobrevivido. Ese amor se convierte en testimonio, en semilla, en ejemplo. No hay contradicción más grande que un corazón lleno de amor que se calla por miedo a parecer débil. Pero tampoco hay milagro más grande que ver cómo ese mismo corazón se rinde, se humilla, se acerca y permite que la gracia haga su obra. Nada en lo espiritual ocurre por casualidad. Las circunstancias que parecen repetirse una y otra vez, los encuentros inesperados, las palabras que se cruzan en momentos clave, los recuerdos que vuelven con fuerza en días concretos, todo puede ser parte de una señal divina. Cuando alguien te extraña pero lo oculta, muchas veces el cielo se encarga de manifestarlo de formas sutiles, a través de patrones que se repiten, sin que tú o la otra persona puedan ignorarlos por completo. La Biblia muestra con claridad que Dios habla por medio de eventos que se reiteran y que esos momentos no solo revelan su voluntad, sino también la verdad oculta en los corazones humanos. El joven Samuel escuchó la voz de Dios 3 veces antes de comprender que no era una ilusión. En 1 Samuel 3, 4, 10 se relata cómo, mientras dormía en el templo, el Señor lo llamaba por su nombre. Al principio pensó que era Elí quien lo llamaba, pero Elí, con discernimiento, entendió que aquel llamado era divino. La repetición fue la clave para que Samuel y Elí comprendieran que algo mayor estaba ocurriendo. Así también, cuando alguien te tiene presente de forma persistente, cuando parece que todo te lleva a pensar en esa persona y las coincidencias se vuelven insistentes, puede que no se trate de azar, sino de una dirección espiritual que no debe ignorarse. El libro de Job también refleja este principio. En Job 33, 14, 15 se dice: sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho. La repetición es uno de los lenguajes divinos. A veces esa persona que te extraña no puede dormir, sueña contigo más de una vez, recuerda escenas que parecían olvidadas. Se cruza con tu nombre en conversaciones que no buscó, escucha tu voz en lugares donde no estás. Y tú también, sin proponértelo, puedes comenzar a recibir señales que no se explican por lógica, sino por la intervención espiritual que Dios permite cuando aún hay propósitos no concluidos entre dos personas. En el relato de José, cuando sus hermanos vienen a Egipto en busca de alimento, no lo reconocen al principio, pero la situación se repite. Tienen que volver, tienen que encontrarse nuevamente con él, tienen que enfrentar una historia que parecía cerrada. Génesis 43 y 44 muestran cómo los eventos se suceden con una precisión divina. Y todo eso tiene una razón. Dios estaba preparando la restauración de una relación rota por años de silencio y traición. Nada fue coincidencia. Ni los viajes repetidos, ni las palabras de Judá, ni la copa escondida.
Todo fue parte de un diseño perfecto para que el amor contenido se revelara, para que el pasado encontrara su redención. Cuando alguien te extraña, pero no lo dice, puede que Dios esté usando las circunstancias para mover su corazón. Puede que le hable por medio de personas que te mencionan, de fechas que traen tu recuerdo, de momentos de oración en los que tu imagen aparece sin razón aparente. Esas repeticiones no son perturbaciones emocionales, son señales espirituales que muchas veces anuncian un proceso de sanidad, de restauración, de reconciliación. Y aunque la persona no actúe de inmediato, el hecho de que esas señales se repitan ya indica que el lazo sigue vivo en el plano invisible. El profeta Elías, después de una gran victoria espiritual, huye al desierto, abrumado por el miedo y la soledad. En 1 Reyes 19, Dios no se manifiesta en el viento, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en un silbo apacible y delicado. Pero ese silbo vino después de una secuencia de manifestaciones. Fue el resultado de un proceso. La repetición, incluso en los elementos naturales, fue el marco para que Elías reconociera la voz de Dios. De igual forma, quien te extraña puede estar recibiendo señales de Dios de manera progresiva. Y si tú también las percibes, si hay una constante presencia del otro en pensamientos, sueños o situaciones repetidas, puede que el cielo esté mostrando que esa conexión aún tiene un papel en tu historia. El Evangelio según Marcos relata cómo Jesús toca 2 veces al ciego de Betsaida. La primera vez, el hombre ve a los hombres como árboles que caminan, pero Jesús insiste, toca de nuevo, y entonces su visión se aclara por completo. Marcos 8:25 lo narra así. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirara, y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. A veces la primera señal no basta. Se necesita una segunda y una tercera, porque la restauración profunda es un proceso, porque Dios insiste. Así también, cuando los sentimientos están ocultos pero siguen vivos, el Espíritu permite que las circunstancias se repitan para abrir los ojos del alma, para revelar lo que está escondido, para sanar lo que aún está herido. El pueblo de Israel dio vueltas durante 40 años en el desierto, repitiendo caminos, repitiendo pruebas, repitiendo errores. Y sin embargo, cada repetición fue parte de un plan de preparación. Cuando hay ciclos que se repiten entre 2 personas, cuando las distancias no terminan de consolidarse, cuando los silencios se interrumpen con señales inesperadas, es posible que el tiempo del desierto esté llegando a su fin y Dios esté preparando una nueva tierra prometida, no literal sino relacional. Una tierra donde el orgullo se rinde, donde el amor se manifiesta, donde lo no dicho encuentra su espacio. El apóstol Pedro negó a Jesús 3 veces y después de resucitar Jesús le hace 3 preguntas. 3 veces le pregunta, ¿me amas? Juan 21, 15-17. Cada repetición fue una oportunidad para redimir una negación. Cada pregunta deshizo una traición. Las señales divinas también funcionan así. Se repiten para sanar, para liberar, para reconstruir lo que fue destruido. Cuando alguien te extraña pero lo oculta, puede que esté pasando por ese mismo proceso. Puede que Dios le esté preguntando una y otra vez si aún te ama. Y que cada vez que la respuesta interna sea sí, una parte de ese muro comience a caer. Nada está fuera del control de Dios. Si las señales se repiten, si los nombres se cruzan, si las fechas coinciden, si las emociones resurgen con fuerza en momentos específicos, es porque algo espiritual está en movimiento. No es obsesión, no es imaginación, es propósito. Y si ese propósito tiene que ver con una relación que aún no ha cumplido su función eterna, entonces Dios seguirá hablando, seguirá moviendo, seguirá tocando. La repetición no es castigo, es gracia, es oportunidad, es misericordia divina que insiste, que vuelve, que llama, que recuerda,
Es la forma en la que el cielo prepara el corazón de quien aún no puede hablar, pero sí siente. Y también es el modo en que tú puedes discernir que hay algo más allá del silencio, que el amor no ha muerto, que la historia no ha terminado, que el Espíritu sigue obrando. Hay distancias que no son castigos, sino pausas necesarias. Hay ausencias que no significan olvido, sino preparación. Cuando alguien te extraña pero no lo dice, y esa separación parece prolongarse más de lo que el corazón quisiera, es posible que Dios esté obrando en silencio para restaurar aquello que aún no está listo para volver. La restauración no es una simple reunión de dos voluntades humanas, es un proceso divino que requiere tiempo, transformación y obediencia. La Biblia lo enseña de manera constante. Antes de toda restauración verdadera, hubo espera, hubo silencio, hubo dolor. La historia de José y sus hermanos es una imagen perfecta de lo que significa la restauración después de una ausencia larga y dolorosa. Ellos lo vendieron, lo hirieron, lo olvidaron. José fue llevado lejos, a una tierra extranjera, donde vivió años sin entender por completo el propósito de su sufrimiento. Pero Dios lo estaba preparando. Génesis 45 describe el momento en que la verdad se revela, cuando el tiempo se cumple, y José, lleno de autoridad y gracia, ya no puede contenerse más. Llama a sus hermanos y les dice: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Betietiru 3. Lo que sigue es un desbordamiento de perdón, de llanto, de sanidad. Y lloró sobre el cuello de Benjamín su hermano, y Benjamín también lloró sobre su cuello, y besó a todos sus hermanos, y lloró sobre ellos, y después sus hermanos hablaron con él. Bebeumgai 14:15. El amor que había estado oculto bajo el dolor, el resentimiento y el tiempo, resurgió con poder cuando Dios dijo que era el momento. Cuando alguien guarda silencio pero te lleva en el corazón, cuando no hay contacto pero las señales persisten, es posible que esté en medio de su propio Egipto. No significa que haya dejado de amar, sino que aún está siendo formado. Dios puede estar trabajando en su carácter, sanando heridas, desmantelando orgullos, ajustando tiempos. El que extraña y calla muchas veces lo hace porque todavía no ha sido preparado para restaurar lo que fue dañado. Pero eso no quiere decir que la restauración no llegue, solo que no es inmediata, es divina. En Joel 2:25, Dios da una promesa que define el corazón de su obra: y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. La restauración de Dios no es simbólica, es real. Devuelve tiempo, devuelve lo perdido, reconstruye lo derrumbado, pero no lo hace sin propósito. Lo hace cuando el alma ha sido tratada, cuando ya no hay deseo de reproche, sino de reencuentro, cuando el amor ha madurado en silencio, sin contaminarse con amargura. Aún en el Nuevo Testamento, el regreso de Pedro al ministerio después de negar a Jesús muestra cómo el que falló puede volver con más fuerza, con más entendimiento, con más humildad. La restauración no borra el pasado, lo redime. Y cuando alguien que se alejó regresa con un corazón transformado, el vínculo que se forma es mucho más fuerte que el que alguna vez existió. Dios permite la ausencia porque conoce el valor del reencuentro. No toda distancia es el final. Algunas son solo el terreno donde la gracia trabaja en secreto. Si hay silencio, pero también señales, si hay recuerdos que insisten, si hay oraciones no dichas, es porque el amor aún tiene algo que decir. Y cuando el tiempo de Dios llegue, lo que estuvo dormido despertará con vida nueva. Porque lo que Él une, ni el tiempo, ni el orgullo, ni la ausencia pueden destruir. El amor que calla también espera. No todo lo que se siente se dice, y no todo lo que se oculta está muerto. Hay vínculos que, aunque se silencien en la tierra, siguen activos en el cielo. Lo que Dios ha permitido que toque tu alma no desaparece solo porque las palabras cesaron.
o porque los caminos tomaron direcciones distintas. A veces, lo más profundo se manifiesta en lo invisible, en una oración que nadie escucha, en una presencia que no se toca, en una esperanza que aún respira sin hacer ruido, porque lo espiritual no se mide por contacto, sino por eternidad. La Biblia nos revela que hay memorias que llegan hasta el trono de Dios. En Hechos 10:4, un ángel le dice a Cornelio: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Así también los sentimientos que no se dijeron, las lágrimas que no se compartieron, los nombres que se mencionaron en lo secreto, no quedaron en el vacío. Subieron, fueron anotados, y cuando Dios decide actuar, incluso lo que parecía olvidado puede ser restaurado con gloria. Hoy no te hablamos solo de señales, te hablamos de propósito, porque si aún hay algo que se mueve dentro de ti cuando piensas en esa persona, si lo que parecía enterrado sigue latiendo en lo profundo, no lo descartes como nostalgia. Pregunta a Dios si ese vínculo tiene aún una misión, porque a veces lo que se oculta no es debilidad, es reverencia, y lo que se espera no es pérdida, es obediencia. Deja que el Espíritu Santo te muestre qué hacer con lo que sientes. Él no trae memorias para herirte, sino para sanarte. Y si el amor fue real, no habrá distancia ni silencio que lo destruya. Porque todo lo que se entrega a Dios, Él lo transforma, lo redime, y si es su voluntad, lo hace eterno.